interesados, poniendo la atención a la vida del apóstol Pablo, que de alguna forma el apóstol Pablo nos enseña a nosotros cuánto amaba él al Señor Jesucristo, cuán serio y cuán importante era su compromiso con el Señor. Y algunos hermanos nos están guiando para que nos demos cuenta de la impresión que tiene el apóstol Pablo del Señor Jesucristo. O sea, conocer a Jesucristo a través de los ojos del apóstol Pablo. Y hermanos, hay tanto. Una, porque él escribió tanto libro. El apóstol Pablo fue uno de los hombres más inteligentes. Uno de los hombres que tenía más conocimiento que el resto de todos los escritores de la Biblia. Y él tuvo la bendición de que nunca se jactó. Todo el conocimiento que él sabía que era superior al resto de los escritores, él lo mantuvo en reserva. Si en algún momento necesitaba usar su conocimiento, lo iba a usar para hablar con autoridades. Pero Dios le permitió a él tener una experiencia diferente al resto de los apóstoles. Él fue un apóstol del Señor Jesucristo, y lo diferente al resto es que él no caminó con el Señor Jesucristo como el resto de los apóstoles. Él tuvo un encuentro, cuando ya habían pasado muchos años, él tuvo un encuentro personal con el Señor, y Dios mismo le enseñó lo que él tenía que desarrollar. Lo más grande del apóstol Pablo es que él se dedicó a la defensa del Evangelio del Señor Jesucristo. Eso es el corazón del apóstol Pablo, defender la doctrina pura de las enseñanzas del Evangelio del Señor Jesucristo. Y a eso se dedicó mucho el apóstol. Y ya hemos tenido algunas predicaciones, algunos hermanos ya nos han enseñado. Y hoy continuaremos y seguiremos todavía un tiempo más. Hoy vamos a buscar en nuestras Biblias vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 14, versos 19 al 21. Después leeremos en Gálatas. Y mientras usted busca Hechos 14, 19 o Gálatas 6, 7, yo voy a leerle unos versos que son que están registrando palabras que el Señor Jesucristo dijo. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Quién dijo eso? Jesús. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. ¿Quién dijo eso? Jesús. Quiero escuchar que usted diga el nombre del Señor. Bienaventurados los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Quién dijo eso? Jesús. Amén. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quién diría eso? Jesús. Bienaventurados son cuando los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes por mi causa, mintiendo. ¿Quién dijo? Jesús. O sea, Jesús dijo, los felicito cuando le pasen estas cosas. Sean felices, disfruten estas experiencias. Eso lo dijo Jesús. Ahora vamos a ir al libro de Hechos y después veremos Gálatas. Hechos capítulo 14, versos 19 hasta el 21. Entonces, de Antioquía y de Iconio vinieron unos judíos y, habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y le arrastraron fuera de la ciudad, suponiendo que estaba muerto.
Pero los discípulos le rodearon y él se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente partió con Bernabé para Derbe. Gálatas, capítulo 6, versos 7 al 9. No se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Y aquí esto es importante. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos, si no desmayamos, si no paramos, si no dejamos de hacerlo, si no abandonamos estos proyectos de Dios. Ahora, estos versos les gustan mucho a los hermanos evangélicos. No se engañen, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. A veces hay personas que se les pasa la mano con los hijos de Dios y entonces, como tenemos que ser muy cristianos en nuestras reacciones, le decimos, está bien, pero no te engañes, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra le va a caer de vuelta. Yo creo que usted, que tiene años en el Señor, o usted que tiene poquitito tiempo, ya se ha dado cuenta que ser un discípulo del Señor no es fácil. Vivir en santidad no es fácil. Ya nos dimos cuenta en las palabras del Señor Jesús. Él nos decía, bienaventurados si les pasa esto y lo otro. La mayoría de los que estamos aquí, quizás todos, en algún momento nos ha caído algún tipo de provocación encima, algún tipo de ataque, algún rechazo, algo que nos intranquilizó el momento. Y a veces esos momentos, esas experiencias a veces son fuertísimas, al punto que nos hacen perder la paz y se nos va el gozo. Y la enseñanza bíblica es clara. Debemos reaccionar nosotros ante esas adversidades con la justicia de Dios. Tenemos que actuar como lo hace el Señor. Así es que mi conclusión de lo que le estoy diciendo es que en realidad esto no es fácil. Permítame orar. Señor, yo le doy gracias porque estamos aquí en su casa. Y yo le pido, Señor, que usted nos permita a todos los que estamos aquí que seamos sinceros y reconozcamos delante de su presencia que hemos atravesado un momento donde se nos ha ido la paz, se nos ha ido el gozo. Recuérdenos, Señor, cuál es su llamado que espera usted de nosotros y que su palabra produzca bendición en nuestros corazones en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Para vivir en santidad se necesita esfuerzo, se necesita dedicación, se necesita compromiso, hay que tomar la decisión de vivir de una forma que agrademos al Señor. Controlar nuestro temperamento, controlar nuestras emociones, controlar nuestras reacciones ante una provocación nos cuesta, no es fácil, porque nuestra reacción debe de ser en una forma que Dios sea honrado, y no es fácil.
Si alguien me pudiera conseguir una de las hojitas que repartieron, por favor, que no me trajeron. Gracias, Richard. Al hermano Richard le falta una. Amén. Estas hojitas son las notas más o menos de lo que compartiremos y nos sirve para tener una guía y nos sirve también para recordar lo que hemos presentado delante del Señor. Así que, hermano, yo quiero ser en esta noche quizás muy honesto y yo espero que usted no se decepcione de la honestidad con la cual yo voy a hablar. Porque, por ejemplo, este asunto de 70 veces 7. ¿Se acuerda de ese pasaje? Cuando le dijeron, bueno, Señor, ¿y cómo le hago con toda esta gente que me está molestando? ¿Hasta cuándo tengo que estarlos perdonando? Y el Señor le dice, bueno, ustedes tienen que perdonarlos 70 veces 7. A veces es bien fácil perdonar, a veces cuesta un poco más, porque a lo mejor usted se da cuenta de que la acción tuvo intención. No es que fue una equivocación o un error o una falta de juicio de la persona. Hay ocasiones donde el asunto, esa provocación hacia usted fue intencional y usted sabe que eso fue con toda la intención. Y el Señor nos dice que tenemos que perdonar. 70 veces 7. ¿Cuánto es eso? 490 veces. Y yo, desde niño, yo pensaba en eso, porque mi mamá me hacía perdonar a mi hermana. Y yo... El problema es cómo uno saca la cuenta. ¿Cómo sacamos la cuenta? Y después yo decía, bueno, en realidad no está tan complicado, porque digamos si esto dura un año y me preocupo por llevar la cuenta, cuando llegue la vez número 491 yo le puedo tirar unas cuantas verdades encima. Pero parece que esto no es que dure un año. Parece que lo que el Señor está diciendo aquí, esto es todos los días. Así que, ¿cómo usted va a llevar la cuenta? Quiere decir que usted no puede nunca parar de perdonar. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Pero eso de las 70 veces 7 no está tan fácil. Porque usted tiene que perdonar todo el tiempo, no importa lo que sea, usted tiene la obligación presentada por el Señor a su corazón que usted tiene que perdonar. Tenemos que perdonar. ¿Le han dicho alguna vez a usted, muérdete la lengua? Mire, eso en griego significa quédate callado. Porque hay ocasiones donde la esposa le dice al esposo, cállate. Mi mamá me lo decía a mí muchas veces. Y la pastora también. A veces conviene hacerle caso a una persona sabia que Dios pone al lado de uno. Hay momentos donde conviene quedarse callado, ¿cierto? Pero no queremos quedarnos callados. Necesitamos decirle algo que sea. Y mire, yo estoy siendo honesto, yo le estoy hablando de lo que yo he pensado a veces. Cállate. Porque lo único que puede salir de los labios de un hijo de Dios son palabras y expresiones que honren a Dios. Y eso no está fácil. Así que, con toda honestidad, yo le digo, hermano, en realidad no es fácil.
Y el Señor nunca dijo que este asunto era fácil. Para eso Dios dejó al Espíritu Santo, una vez que el Señor Jesucristo llegó su momento de ascender al cielo y tomar su posición importantísima al lado derecho de Dios. Ese lugar es importante, porque el hecho de que Jesucristo esté al lado derecho de Dios nos garantiza a nosotros que Él a cada rato está, Señor, pero ellos son mis hijos, Señor, los de Maranata son míos, y Él a cada rato está intercediendo a favor de nosotros. Eso nos conviene a nosotros. Pero si el Señor se fue, ¿cómo le hacemos nosotros? Dios dejó que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, esté aquí con los hijos de Dios. Y es el Espíritu Santo el que le capacita a usted y a mí para poder perdonar más de 70 veces 7. Y el Espíritu Santo va a estar con nosotros hasta que Él también se va en el rapto para arriba con nosotros. Hasta ahí va a estar con la iglesia. ¿Cómo le hacemos, por ejemplo, cuando alguien le traiciona a usted? ¿Cómo le hace usted para no sentir eso que se siente por dentro? Una traición, digamos, con mala intención. ¿Sabe usted que seguramente usted no conoce a nadie? A lo mejor esto es solamente en Sudamérica. Pero hay personas que estudian cómo causarle más daño a usted. Gracias a Dios por acá no hay. Eso está bien al sur de Sudamérica. Hay gente que le va a hacer algo malo a usted, un daño. Nosotros no creemos en asuntos de daños espirituales. Eso no, los hijos de Dios no tenemos nada que ver con eso. Pero acciones de la gente que le piden algo prestado que saben que nunca no se lo voy a devolver. Porque él tiene plata, ¿para qué se lo voy a devolver? ¿Cómo hacemos nosotros para no sentir lo que sentimos? Que no deberíamos sentir. Mire, seguramente usted es más santo que yo porque no me está diciendo ningún amén esta noche. Es muy posible que al final de este sermón voy a tener que hacerme un llamado yo solo y bajar yo solo aquí al altar. Porque yo estoy siendo muy honesto en esta noche. Y estoy hablando de lo que en algún momento ha pasado por mi mente. Para mí no ha sido fácil. Pienso que para usted tampoco es fácil. Yo conozco un hermano que le cuesta mucho. Y en esta noche está parado aquí en el altar predicando. Bueno, seguiré predicando hasta el final, pero me va a tocar quizás bajar solo ahí. Porque no es fácil ser un pacificador cuando la otra persona lo que quiere es guerra. ¿O qué me dice usted cuando le critican injustamente? Y usted sabe que el asunto es injusto. ¿Cómo hace usted para no sentir eso que se siente? Que no deberíamos de sentir los hijos de Dios. ¿Cómo hacemos para escuchar las palabras del apóstol Pablo que nos dicen que nosotros tenemos que actuar correctamente, que no nos cansemos de hacer el bien? Como unos 4 o 5 años para atrás, una familia pero muy, muy linda que en la iglesia, unos hermanos buenísimos, gente muy linda, que nosotros respetábamos y queríamos mucho. De repente no quisieron venir más a la iglesia. Y llamándolos, ¿qué pasaba? Y nada, no querían saber nada de nosotros. Entonces, cuando nos suceden casos así y sabemos que son personas que han andado de una iglesia en otra y en otra y en otra, cuando algo sucede así lo dejamos tranquilo, porque tal vez es tiempo que sigan para otra. Pero cuando se trata de hermanos de valor, de testimonio, hay que hacer el esfuerzo para buscar la comunicación y entender qué habrá sucedido. Mire, nos costó mucho que nos quisieran escuchar. Finalmente llegamos con la pastora a ese apartamento y tomó un par de meses.
que nos dieran la oportunidad de ir a hablar con ellos. Nosotros queríamos saber qué les pasó, para ver si había algo que se podía hacer. Y cuando nosotros fuimos, ahí estaban unos hermanitos. Fíjense que en todas las iglesias hay hermanitos que a ellos les encanta buscar dónde hay una posibilidad de problema para llegar ahí a saber qué pasa. Puedes confiar en mí, parece que tengo más amor que los pastores. Eso pasa en todas partes. Y cuando llegamos ahí estaban ellos. El hermano se puso rojo, de todos los colores, porque yo dije, este hermano, yo le pregunté a este hermano si sabía de esta familia. Y me dijo, no, pastor, no tengo idea qué habrá pasado con ellos. Y cuando llego ahí está, hablando con él. Bueno, se fueron ellos y pudimos quedarnos con el matrimonio a conversar. Y entonces, la hermana no quería decirnos qué pasaba. Finalmente abrió su corazón, me dijo, ¿sabe, pastor? El problema son ustedes. ¿What? Sí, pastor, usted y su esposa son el problema. Wow. Pero hermana, ¿qué pasó? Sí, porque ustedes están tapando el pecado. ¿Ok? Pero miren, no tengo idea a qué se refiere. Bueno, finalmente la hermana nos explicó la historia, nos dijo, ustedes usan personas ahí en el altar que viven su vida así. Yo le dije, mire hermana, es la primera vez que yo escucho esta historia. Porque si yo sé esto, ni yo ni la pastora no se nos pasa. Y la hermana, pero ofendida y sentida, porque nosotros tapábamos el pecado. Y fíjense que eso nos ha pasado como 5 veces ya en estos 13 años. Personas que piensan que nosotros estamos tapando el pecado y no tenemos idea. Yo le digo una cosa en esta noche, si usted sabe algo que nosotros como pastores deberíamos de saber y usted no nos dice, usted está en falta. Porque nosotros no somos tan espirituales para saberlo todo. Se nos pasan cosas, pero no vamos a estar tapando pecado. Eso está para perder toda la bendición y no queremos eso. Así que éramos nosotros, imagínense. Pero gracias al Señor pudimos aclarar, lamentablemente no quisieron volver. Gente que con mucha facilidad juzga a otros hijos de Dios, hermanas, hermanos de la iglesia, a veces los líderes, generalmente los pastores. Nos critican, nos juzgan, hablan mal de usted, mal de personas. Y esto es injusto. Así que, hermanos amados, este punto aquí, el primer punto dice, vivir en justicia, vivir justamente como Dios espera que usted y yo vivamos, no es fácil. Por ejemplo, este asunto de poner la otra mejilla. Mire, yo llevo predicando más de 30 años. Yo sé, usted pensó que yo era mucho más joven, pero está bien. Llevo más de 30 años predicando. Solamente 13 años de pastor, porque yo he sido pastor solamente aquí. Y ya tenemos 13 años. Y en estos 30 años que llevo predicando, más de 30 años, todavía tengo problema con esto de poner la otra mejilla. Para mí esta enseñanza está difícil, pero lo dijo el Señor y no podemos cuestionar lo que dijo nuestro Señor. El Señor nos exige que tenemos que amar a los que nos odian. Eso no está fácil. Que oremos por esas personas que le sacan ventaja a usted. Los que abusan, los que engañan, hay que orar por ellos. Mire, yo oraría, pero para que el Señor les caiga. Pero eso no es lo que quiere el Señor.
Y yo estoy siendo honesto. Y espero que usted no se enoje conmigo y no se vaya a ir de la iglesia, porque sí hay otros pastores más santos que yo. Así es que espero que no se nos vaya de la iglesia en esta noche al saber la clase de pastor que usted tiene. Que seamos amables con quienes hablan mal de nosotros, con los manipuladores. Mire, yo lo he contado algunas veces. Yo una época, antes de entrar al pastorado, siempre trabajaba en construcción, pero antes trabajaba a un nivel más grande. Y había muchas personas que estaban relacionadas con nosotros. Y un hermano, no voy a decir el nombre porque varios lo conocen. Este hermano venía y me decía, Don Dago. Era cuentero el hombre. Don Dago, qué linda su camisa. Para alguna parte va este. Y me tiraba unas flores. Oiga, usted que sabe. Qué limpiecita que tiene la camioneta. Tiro, si yo nunca la he lavado. Y después se caía. Quería un favor. Pedirme algo. Pero después venía lo más peligroso. Después me decía, pastor. Antes me decía Don Dago. Pero para esta otra ocasión me decía, Pastor Dago. Mire, yo he estado leyendo la Biblia. ¿A dónde irá este? Que le prestara dinero ahora. Así que para pedir favores era Don Dago. Pero cuando él me decía, Pastor Dago, había que apretar los bolsillos. A lo mejor a usted le ha tocado relacionarse con personas así. Y el Señor nos dice que tenemos que amar a estos hermanos y a estas personas. Y que tenemos que orar por ellos. Y tener un buen sentimiento hacia ellos. Por lo tanto, le repito, a veces no es tan fácil. Nosotros le decimos al Señor, ok, Señor, acepto lo que usted nos está pidiendo. Tiene razón, Señor, debemos de ser así. Pero yo quiero poner mis condiciones. Porque de repente nos ponemos delicados y le queremos decir al Señor, está bien, Señor, pero yo quiero que usted me entienda también. Quisiéramos decirle al Señor que vamos a poner un límite a este asunto. Le voy a aguantar a una persona que me haga esto y lo voy a perdonar y lo voy a amar y voy a orar y voy a hacer el bien, pero no más de 2 veces por año. Porque si son cosas chiquititas, Señor, no hay problema, pero cuando se pone muy serio este asunto, ¿y cómo nos responde el Señor? Lo siento. No, esto es todos los días. No es 2 veces por año. Todos los días tenemos que amar a nuestro prójimo. Todos los días tenemos que ser justos. Y cuando nos provocan con mala intención, oiga, cómo cuesta. Pero para eso Dios dejó al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está para ayudarle a usted y a mí, para que nosotros logremos ser como el Señor espera que seamos. ¿Puedo ser más honesto todavía? ¿Me permite ser un poquito más honesto? ¿No se va a ir de la iglesia? Amén, estamos bien. Mire, nosotros vemos esto que nos pide el Señor, de hacer el bien a otras personas. ¿Sabe cómo lo vemos nosotros, los cristianos? Como una inversión. Una inversión en las otras personas. Claro, porque si yo actúo bien con esa persona que me ha hecho todo esto, si yo actúo bien con usted, entonces después le toca a usted. Después usted tiene que actuar bien conmigo. Así es que lo hacemos, nosotros lo consideramos, lo analizamos como una inversión para nuestro futuro. O sea, yo voy a sacrificarme, voy a perdonar, voy a hacer todo esto que me está pidiendo el Señor, porque después le toca a ellos. Cuando yo esté en problema, ahora le toca a ustedes bendecirme. Si alguien habla mal de mí
y yo sé que le caigo mal, y yo voy igual y le saludo y soy amable, yo espero también, cuando pase el tiempo, que cuando yo diga algo que a usted no le gusta, usted también sea amable y me salude. Y usted no haga como hacen a veces algunos hermanos o hermanas, para no saludar a la pastora que está ahí, se van por esta otra puerta. Sí. Aquí tengo la lista de... No, o sea, se me quedó. No, la pastora me lavó la camisa y se borró. Si yo llego a fallar y yo ya le dejé pasar una a usted, entonces le toca a usted. Y así vemos el obedecer al Señor nosotros como un asunto de para allá y para acá. Y ahí entonces no está tan mal. Uno de los versos que leímos, lo vamos a buscar. Verso 8 de Gálatas 6. Porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. ¿Qué significa sembrar para la carne? Eso mismo de lo que estoy hablando. Sembrar para la carne es que yo le haga un favor a usted y después le toca a usted. Usted tiene que hacerme el favor para allá, para atrás. Entonces ahí no está tan difícil. Pero lo que el Señor está diciendo es todo lo contrario. Que usted siembre amor, haga la obra del Señor, viva de acuerdo a los principios de Dios, no se canse de hacer el bien sin esperar nada a cambio. Y eso sí es sembrar para el Espíritu. Porque si sembramos para la carne, fíjese que hay personas que no saben pagar bien, no se acuerdan que usted fue misericordioso en algún momento. Entonces el Señor quiere que usted y yo seamos misericordiosos, que actuemos bien, que no nos cansemos de hacer el bien sin esperar nada a cambio. Y la cosecha va a llegar. Pero si no nos cansamos, porque hay una advertencia ahí que hay que ponerle cuidado. Si no dejamos de hacerlo constantemente. Porque hay creyentes que se cansan. Y yo lo entendería fácilmente. A veces se cansan las hermanas o los hermanos de hacer el bien. Pastor, sí, mire, yo ya me cansé. Trato y trato, pero no cambia. Y el Señor nos dice, tienes que seguir. Pero cuando llegan esos momentos donde ya no aguantamos más, mire, yo lo he pensado a veces, cómo me gustaría hablar con el Señor y pedirle al Señor que me regale 24 horas. Que me dé un break de 24 horas. Que me dé permiso por 24 horas. Para yo por lo menos tirarle unas cuantas verdades. Y después de ahí seguir nuevamente todo santo para adelante. Señor, permítame un día para poner en su lugar a algunos sinvergüenzas que necesitan orden y decirles lo que se merecen. Pero no hay 24 horas. Porque hay momentos de frustración donde uno quisiera explotar. ¿Y qué nos dice el apóstol Pablo hoy? No nos cansemos de hacer el bien. Entonces, hermanos, no es una inversión. No puede ser una inversión para el futuro. Esto es un acto de obediencia, no importa cómo le respondan a usted, porque eso no es lo importante es que usted y yo honremos al Señor con nuestras acciones. Entonces no puede ser una inversión para que nadie nos pague de vuelta. Tampoco es algo que nosotros le vamos a hacer y vamos a actuar solamente a los que nos caen bien. Esto es para todos. Tampoco es esto 2 veces al año, no, esto no funciona. Todos los días y a todas las personas, y Dios nunca nos va a dar a nosotros un break de 24 horas para que nos desahoguemos. Así que el apóstol Pablo hoy nos dice que sí se va a cosechar lo sembrado, que no nos cansemos de hacer el bien. Y los resultados van a llegar, la cosecha va a llegar si usted y yo no nos cansamos y no desmayamos y continuamos.
Así que lo que nos dice el apóstol Pablo, hermanos amados de Maranata, no se rindan, sigan haciendo el bien. Cuando sea muy difícil, el Espíritu Santo va a estar ahí para ayudarle. El domingo nosotros venimos a la casa del Señor por muchas razones. La principal es adorar al Señor, aprender de su palabra, a llenarnos de su presencia con el encuentro que tenemos con Él. Pero fíjese que también el domingo nos sirve a nosotros para la preparación para esta semana. Porque es muy posible que el Señor sepa con qué clase de personas se va a encontrar el miércoles usted. Y el Señor le está diciendo en esta noche, no te canses de hacer el bien. Porque si el miércoles o jueves le toca a alguno de esos duros o duras en su trabajo o en algún lugar, ya el diablo no le va a robar la bendición. Así que Pablo nos dice, hermano, esto no es ojo por ojo. Nosotros sembramos y lo hacemos para honrar al Señor. No esperamos que nos toque para atrás o tampoco podemos pensar en desquitarnos si nos hicieron algo. La palabra del Señor dice que la venganza le pertenece al Señor. Y fíjese que todas las buenas acciones Dios las recompensa. No hay ninguna buena acción de un hijo de Dios que no reciba su recompensa abundante. Y dice el verso, no nos cansemos pues de hacer el bien. Me perdí. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos. Hay otra palabrita que hay que ponerle atención. Es en el tiempo debido. Es en el tiempo de Dios. El problema es cómo sabemos cuándo es ese tiempo. No hay forma de saber cuándo es ese tiempo. Dios lo sabe. Y cuando ese momento de esa recompensa le llegue a usted, usted se va a dar cuenta que de todos los momentos, ese era el mejor momento. Así que Dios sabe, y dejémoslo a Él, que Él sabe mejor que todos nosotros. En el tiempo de Dios. Estamos actuando, hermanos, estamos hablando en esta noche de actuar bien, de no cansarnos de hacer el bien. Y nosotros hemos estado hablando de todos estos asuntos que decimos que nos afectan. Una mirada, me movió los ojos. Algunas veces dicen los hermanos aquí, no me saludó. Se sentó en la silla mía, ahí me siento yo. Tantos detallitos que nosotros decimos, wow, son ataques del enemigo. Y el apóstol Pablo nos está diciendo a nosotros, no nos cansemos de hacer el bien. Hermano, no está tan difícil entonces, al final no está tan difícil. No es fácil, pero no es tan difícil tampoco. Pero ¿será que nosotros estamos hablando de lo mismo que está hablando el apóstol Pablo? ¿Será que él se refiere a todos estos detallitos? Amados hermanos, el apóstol Pablo ni siquiera le pondría atención a estas cosas que nosotros le ponemos atención. Nosotros nos sentimos todos derrotados porque me levantó la voz. Estas son las palabras del apóstol Pablo. Vamos ahora al testimonio real de él. ¿Será que él habla de otra cosa? Y nosotros le estamos poniendo tremenda atención a todos estos asuntitos de que me incomodó, me hizo sentir mal, le tomó el parqueo a la pastora. ¿Será que el apóstol Pablo está diciendo tenemos que nosotros luchar para actuar bien cuando esas cosas pasan? Miren, vámonos al testimonio del apóstol Pablo. Y este es mi último punto y ya voy saliendo. Y este punto es el título de este sermón. No me entierren todavía. ¿Estamos hablando de dos cosas totalmente distintas? ¿Será que nosotros estamos exagerando, amados hermanos? Pensando que es tan difícil que la vida cristiana con todas estas cosas. Y el apóstol Pablo ni siquiera pensaría en estas cosas que nosotros pensamos.
Lo de él sí eran pruebas. A él sí le pasaron cosas. Y en medio de esas cosas él nos dice, no se cansen, hermanos. Bueno, repasemos la lectura de Hechos. Entonces, de Antioquía y de Iconio vinieron unos judíos y, habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo. Las palabras, las críticas, son bien distintas a las piedras. Apedrearon a Pablo y le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. ¿Qué había pasado? Pablo y Bernabé andaban en sus predicaciones, levantando obras. Llegaron a una iglesia llamada Iconio. Y ahí en Iconio, donde llegaba el apóstol Pablo y empezaba a predicar, mire, la palabra del Señor es tan poderosa que la gente escuchaba la palabra y se convertían al tiro. Aceptaban al Señor y Dios empezó a hacer señales y milagros. El apóstol Pablo también experimentó milagros por el poder de Dios. Milagros, señales, y la gente se convertía. Pero habían en muchas iglesias donde el apóstol Pablo llegaba, habían unos grupos de personas que eran judíos cristianos. Y los judíos cristianos tenían todavía muchas costumbres de las leyes desde Moisés para abajo. Entonces ellos pensaban que la persona, esto era para judíos cristianos, que para poder ser un cristiano tenía que ser primero convertirse en judío y después pudiera ser un cristiano. Y entonces estos judíos, que eran enemigos del apóstol Pablo, enemigos de la iglesia, lo único que les gustaba era dividir iglesias. Y ahí en Iconio se dieron cuenta que el apóstol Pablo le estaba yendo bien. Empezaron a decir, ¿saben qué? No le crean a este. No le crean. Porque él no es judío. Y Pablo decía, yo soy judío. No, yo lo vi el otro día, se estaba comiendo unas ribs. Come tocino, se hace sándwich de jamón. O sea, está comiendo cerdo. Por lo tanto, no es un judío, no le crean. Y entonces no era un asunto así de palabras. A este hay que apedrearlo. Hay que sacarlo de la ciudad. Y antiguamente, cuando querían matar a una persona, lo hacían con piedra. Y cuando a alguien le tiraban piedra era para matarlo. Si no lo mataban con las piedras, por lo menos con el montón de piedras que le iban a tirar, lo iban a ahogar. Iban a matarlo de todas maneras. Así que Pablo y Bernabé lo que deciden, aquí hay mucho problema, esta gente está haciendo mucho lío, porque ya la ciudad estaba dividida. La mitad estaba con el apóstol Pablo, la mitad estaba en contra. Pablo dijo, esto no está saludable, vámonos de aquí. Y se fueron para otra ciudad llamada Listra. Y cuando llega Pablo a Listra, va ahí a donde se reunían los hermanos, e inmediatamente se da cuenta que hay un paralítico. Hay un paralítico. Y Pablo lo observa y se da cuenta que es un hombre lleno de fe y que tiene suficiente fe como para que Dios haga un milagro. Así que va y ora por él. Primero, el apóstol Pablo presentó la palabra y la palabra produce fe. La fe viene por el oír la palabra. El hombre escuchó la palabra, tenía fe, entonces Pablo dijo, este hombre está listo para el milagro. Oró por él y Dios lo sanó inmediatamente. Y Pablo le dijo, levántate. El hombre se levantó, empezó a saltar, salió corriendo, glorificando al Señor. Los hermanos que habían ahí, que eran medios machucados, no estaban todavía completamente convertidos. Estos hermanos dijeron, wow, estos dos son dioses. Estos son dioses, estos son ángeles. Júpiter y Mercurio, así se van a llamar. Y empezaron, hermanos, tenemos que hacer algo, hagamos una comida, hay que celebrar esto, tenemos que honrarlo. Y le hacían venias. Y Pablo decía, no, hermanos, no hagan eso. Sí, estos hombres sanaron al paralítico, estos son dioses. Y la gente quería presentarle ofrendas y rendirles culto. Y Pablo y Bernabé fueron y le dijeron, hermanos, córtenla, no hagan eso.
Nosotros somos como ustedes. Esto es un milagro, pero lo hizo Dios, no lo hice yo. Hay muchos predicadores que le encanta que le digan que usted fue, pero es el Señor, es la unción que viene del cielo. Y entonces Pablo dice, no hagan eso. Y entonces empezó a correr la noticia y la gente empezó a convertirse. Pero los judíos de allá de Iconio, esos que se tiraron en contra de Pablo, escucharon que acá en Listra le estaba yendo muy bien y dijeron, vamos a ir para allá para que la gente sepa que este no es judío. Y llegaron ahí a Listra y entonces, hermanos amados, convencieron a la gente de que no eran verdaderos judíos, de que no venían, que el mensaje que ellos predicaban no era el correcto. Y fíjese que convencieron a la gente que los apedrearan a Pablo y a Bernabé. A Pablo principalmente fue el que le cayeron más. Esas mismas personas que hacía unas horas antes querían rendirle honores a Pablo, ahora lo quieren matar. ¿Se acuerda de alguien que le pasó algo así? Al Señor Jesucristo le decían bienvenido y una semana después crucifíquenlo. La cosa es que sacan a Pablo, convencieron a la gente y ahí en medio del pueblo lo apedrearon. Le cayeron con tanta piedra, le rompieron la cabeza, quedó aturdido, perdió el conocimiento y lo golpearon tanto que uno dijo, ¿para qué seguimos si ya está muerto? Y lo arrastraron fuera de la ciudad y allá afuera lo dejaron botado. Al apóstol Pablo, porque sabían que ya lo habían matado. Y allá afuera, cuando lo tiraron para afuera, estaban los discípulos del apóstol Pablo, se pusieron a orar. Y de repente el apóstol Pablo empezó a abrir los ojos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pablo, que lo apedrearon. Oh, sí, ya recuerdo. Se echó una sacudida y se levantó. ¿Y sabe lo que dijo Pablo? No me entierren todavía. No estoy muerto todavía. ¿Sabe lo que hizo Pablo? Se levantó y regresó al mismo lugar donde lo apedrearon porque no había terminado su sermón. Fue a terminar la predicación y de ahí siguió para otro pueblo. A Pablo lo apedrearon para matarlo. Y él nos dice a nosotros, hermanos, no se cansen de hacer el bien. ¿Será que lo que usted piensa que es sufrimiento y yo estaba pensando que esto estaba difícil, será que eso está correcto? Que Dios tenga misericordia, amados hermanos, de nosotros. Que cualquier detallito nos quiere hacer tambalear. Usted y yo tenemos que ser gente firme, que aguante los vendavales que viene, que nos manda la vida encima. Estas cosas no tienen importancia. El apóstol Pablo está diciendo, no me entierren todavía. Allá en Chile había un pastor que se enfermó. Y se enfermó harto tiempo. Y entonces le dijeron a la familia, mire, se va a morir. No pasa este fin de semana. Y entonces la familia vieron que había una oferta por ahí en una funeraria y compraron el cajón. Y lo tenían listo porque le dijeron 12 horas máximo. Yo a este pastor lo conocía muy bien desde niño. Y entonces le compraron el cajón. Y ellos vivían en una casa chiquitita. Y entonces lo de la funeraria le dijeron, sí señora, este era un descuento, pero tiene que llevárselo al tiro el cajón. Así que se tuvieron que llevar el cajón para la casa. Y esperando las 12 horas, 6 horas, 4 horas, al final no se murió. Y entonces querían devolver el cajón, pero como era una oferta, no les aguantaron devolverlo. Entonces ellos, como vivían en una casa chiquitita, en el dormitorio lo pararon y lo usaban como closet el cajón. Y pasaron como 2 años y el hermano no usaba su cajón. Hasta depresión le estaba dando a la familia ahí. Han pasado muchos casos de gente que han enterrado viva. Y a lo mejor usted alguna vez ha escuchado, ya no tenemos tiempo para, tenía un par de historias, pero ya no tenemos tiempo.
el apóstol Pablo dijo: todavía no estoy muerto. Y se levantó, ni siquiera se quejó, no hizo ningún comentario, se devolvió a continuar predicando la palabra de Dios. Y Él nos dice a nosotros, hermanos, no se cansen de hacer el bien. ¿Será que el enemigo le dio duro a usted, pero duro de verdad? ¿Será que el enemigo está seguro que su matrimonio ya ha muerto? Yo le digo en esta noche, mi matrimonio no lo entierres todavía porque no estamos muertos. ¿Será que el enemigo ha venido a destruir su salud? Levántese en el nombre del Señor y dígale al enemigo, no me entierren todavía. Mire, si usted y yo tenemos vida, el Señor entonces no ha terminado con nosotros. Póngase de pie para que le demos gracias al Señor. Si usted ha pensado que su vida es dura y que lleva una cruz encima por todos estos mini detallitos que mencionamos al principio, el apóstol Pablo nos da una gran lección en esta noche. No me entierren todavía. Dígale al diablo, no me entierres todavía. Tengo mucho que hacer para Dios todavía. Y no le voy a poner atención a todos estos mini detalles que no tienen importancia. Perder la vida, eso sí tiene importancia. Señor, le damos gracias por su palabra y por el desafío que usted nos presenta a nosotros que pensamos que la vida es difícil. Señor, nos arrepentimos y le pedimos perdón por considerar de que lo nuestro es grave. Mientras tengamos vida, Señor, que no nos entierren todavía, porque tenemos mucho que hacer para engrandecer su reino. Dele bendición a todos mis hermanos y hermanas, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga. Tenemos actividad de venta de comida para que usted participe. Que el Señor le bendiga. Recuerde que el próximo domingo es un domingo importante. Nos vemos aquí el jueves a las 7:30.